Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este miércoles en el que estamos en directo como siempre en la sobremesa. Pasan 5 minutos 6 casi de las 4:30 de la tarde y hasta las 6 les vamos a acompañar como es habitual martes y miércoles. Tenemos un programa muy entretenido, vamos a empezar hablando de algo que han visto ya detrás de mí porque vamos en nuestra sección dedicada a la investigación, una sección nueva que inaugurábamos en esta nueva temporada con Diego González Aguilera. Vamos a hablar de cómo la investigación ayuda a resolver, por ejemplo, escenas de crímenes como la que tenemos a nuestra espalda. Diego nos lo va a contar, crímenes o accidentes, otras cosas interesantes. Después tendremos con nosotros a Chelo Díaz. También es una sección habitual, ya también la temporada pasada estaba con nosotros Chelo para hablarnos de psicología. Hoy vamos a hablar de la depresión, algo que padecen muchísimas personas. No sé qué porcentaje de personas pueden padecer depresión a lo largo de su vida, pero es un porcentaje alto, merece la pena que hablemos de ello y también de cómo acompañar a las personas que tienen depresión, algo importante. Para seguir hablando de salud, pero en este caso de la física, el doctor Juan Carlos Pedrosa, que es médico de familia, también va a estar con nosotros para hablar de cosas muy interesantes y de plena actualidad que a todos nos van a interesar en alguna u otra medida. Tendremos, como todos los miércoles, los directos de Elena. Elena Rodríguez, nuestra compañera, nos hablará de sus andanzas por la provincia de Ávila a lo largo de esta semana. Y tendremos para finalizar un episodio musical muy interesante. Así que les invitamos a que nos acompañen. Nosotros estamos encantados de que nos acompañen además y vamos ya a encontrarnos con Diego González Aguilera, a quien tenemos aquí ya dispuesto. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy nos has traído un escenario del crimen, ¿no? Hoy hemos montado aquí un CSI, ¿no? Que ¿Sí? Estamos muy acostumbrados a verlo en las series de televisión. Bueno, esto es porque vamos a hablar de cómo la investigación es una sección dedicada a la investigación, a lo que hacéis además a través del TIDOP, en el que trabajáis muchísimas personas, hacéis muchas cosas. Vamos a recordar, si quieres, para aquellos que se incorporan hoy de nuevas y no saben en qué consiste esta sección. Bien, al final es un grupo multidisciplinar, caracterizado por representar a todas las ingenierías, pero también a las disciplinas básicas, a la física, a la matemática, tan importante hoy en día, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Que en todo hay matemáticas y en todo hay física. Y en este caso, pues lo que hemos empujado y que hemos transferido con éxito son herramientas que permitan a las fuerzas de seguridad apoyar labores complejas en ocasiones, como es la escena de un crimen, en ocasiones muy compleja, y también un siniestro, un accidente de tráfico, donde incluso puede haber víctimas mortales. Sí, aquí tenemos una escena del crimen. Nos has traído el muñeco, nos has traído todos los elementos que utiliza a lo mejor la policía, cualquier cuerpo de seguridad que está investigando una situación en la que se ha producido un crimen, ¿no? Y ahí está la investigación. Aquí está la investigación. Hay una fase que la llamamos de inspección visual, donde pues, el policía, el experto, tiene que personarse en la escena del siniestro y tiene que recabar información. Y en ocasiones hay que recordar que estas escenas son muy efímeras, no pueden estar siempre que queramos y por lo tanto desaparecen. Un accidente de tráfico pues dura lo que dura y luego hay que mover vehículos, víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, es tremendamente importante disponer de tecnologías que sean de bajo coste, sencillas y que a la vez nos permitan tener una reconstrucción para volver a la escena del siniestro siempre que queramos. ¿Qué nos has traído? Tenemos aquí, claro, pues al muñeco, que se supone que es el abatido, ¿no? Sí, bueno, no tiene sangre. Porque... Hemos tratado de recrear pues, lo que sucede a veces, ¿no? Un siniestro, en este caso es un crimen. Como decía, la primera de las fases es la inspección visual, hay que personarse en la escena. En ocasiones las condiciones de luz son deficientes, no es como aquí que lo vemos todo perfectamente. En ocasiones no se puede pisar porque cualquier pisada, cualquier movimiento pues puede ser importante, ¿no? Y a veces estamos en escenas que son peligrosas porque hay contaminantes, hay atmósferas que pueden generar problemas de salud, incluso puede haber explosivos, ¿no? Entonces también contamos con la posibilidad de que estas técnicas no sea el policía el que tiene que tomar los datos, sino que sea un dron en este caso terrestre. Ah, muy interesante. ¿Y ese dron qué es lo que va a hacer exactamente? Pues el dron lo que haríamos es configurar para que siga una misión. Al final el dron tiene que saber perfectamente por dónde se tiene que mover,
qué obstáculo se va a encontrar, y esa planificación de la misión se haría con un software que permitiría que el dron fuese tomando los datos siguiendo un protocolo sencillo, pero a la vez muy útil para poder recabar toda la información de la escena, en este caso del crimen. Vale, tenemos aquí, bueno, puestos unos números, tenemos la pistola, que suponemos que es la pistola con la que se ha cometido el crimen, y todo esto vosotros luego lo recreáis también a partir de fotografías que hará el dron, me imagino, ¿no? Eso es. Y lo convertís en una escena en 3D. Eso es. El reto aquí, y esto hay que subrayarlo porque no es trivial, es que con una técnica muy sencilla, como puede ser una foto. Una foto con un teléfono móvil, sí, con cualquier cámara, vamos a ser capaces de pasar de esos píxeles 2D que tienen las imágenes a puntos 3D en la escena del crimen, con tanto valor que vamos a tener resoluciones en ocasiones milimétrica, y vamos a ser capaces de medir cualquier medida, vamos a ser capaces de volver a la escena, de medir ángulos. A veces en balística un dato muy importante son los ángulos, para calcular la posición desde la cual se puede haber abatido a esa persona. Es un dato importante. En el caso de los accidentes de tráfico, el dato más importante que veremos posteriormente es la velocidad de impacto. Sí, eso lo podemos, si quieres, luego comentar, lo de los accidentes, que es otro ámbito en el que es muy importante este tipo de investigación que estáis haciendo ahora, ¿no? Tú nos has traído en el ordenador también datos que vamos a poder ver a través de la pantalla y que todos nuestros espectadores van a poder ir siguiendo según tus explicaciones. Perfecto. Lo que trato de poner de manifiesto es la sencillez del proceso. ¿Sí? No sé si se está viendo ahora mismo en ahora pantalla. Mismo, sí. Perfecto. Sí. Aquí podemos ver el protocolo de toma de datos. En este caso es un avatar, es un busto muy parecido al que hemos utilizado hoy en plató, con los mismos indicios que aparecen en una posible escena de un crimen. Y fíjate cómo el protocolo es prácticamente rodear al objeto tomando fotos con el teléfono móvil. No son necesarias muchas fotos. No son necesarias muchas fotos. ¿Cuántas, más o menos? Va a depender un poco de la complejidad del escenario, ¿vale? Pero diríamos que con un mínimo de 4 o 5 fotos ya podemos generar resultados. Desde diferentes perspectivas. Eso es, esto es importante, lo que acabas de decir. Es importante rodear la escena, que se tomen fotos de diferente perspectiva y que haya como una zona común entre fotos contiguas. Es como lo que llamamos un solape, es como la visión humana. Nosotros con nuestro ojo izquierdo y con nuestro ojo derecho vemos dos imágenes. Lo que pasa es que las vemos en tiempo real y esto nos está permitiendo ver la realidad en 3 dimensiones. Lo mismo estamos emulando con esta tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, rodeamos la escena y aquí es donde viene la magia. Fíjate cómo somos capaces de pasar de esas imágenes a un modelo tridimensional donde, bueno, pues estamos viendo la escena del crimen en 3D, podríamos medir cualquier distancia, cualquier ángulo. Insisto, muy importante para balística, para calcular la posición a lo mejor desde la que se abatía a esta persona. Cualquier otro dato que quede, incluso podríamos llegar a lo que llamamos alta resolución. Fíjate aquí cómo podemos llegar a ver perfectamente los casquillos de bala, ahí se pueden apreciar. Es decir, no son imágenes, son modelos tridimensionales. Al girarlo en el ordenador, espero que se pueda apreciar, estamos hablando de modelos tridimensionales, estamos hablando de radiografías, en términos médicos, si queremos, tridimensionales, obtenidas con teléfonos móviles y que van a permitir a las fuerzas de seguridad volver a ese escenario tan complejo y tan difícil y que a veces exige de volverlo a desempolvar, volverlo a estudiar, volver a plantearse esas hipótesis que en su día se plantearon, de una forma indestructible, porque además aquí lo que vamos a tratar de garantizar es que estos modelos tengan una encriptación para que no se rompa la cadena de custodia de las fuerzas de seguridad. Eso te iba a preguntar. Tan importantes. Sí, para que no se pueda interferir en absoluto en la fidelidad de esto, del dato. Claro, porque esto es completamente fiel. Efectivamente, aquí hay que subrayar también que la operación humana es mínima, es decir, aquí es máquina todo, por supuesto con unos algoritmos científicamente contrastados, calibrados, verificados, pero el proceso humano se minimiza, por lo tanto pone más en valor aún los resultados. Bien, esto para esclarecer un crimen. Esta es la escena del crimen, la tenemos también aquí en plató, pero la estamos viendo ahí en 3 dimensiones gracias al esfuerzo y al trabajo de los investigadores de TIDOP, pero hay más ámbitos en los que se puede utilizar este tipo de tecnología, este tipo de investigación, ¿no? Sí, nos hemos planteado el reto también el tema de los huesos.
A veces cuando una persona acude a, bueno, pues a un lugar de un siniestro, sucedió hace años en Madrid cuando se encontraron unos restos óseos en el Manzanares, solo quedan los restos óseos y es el único vestigio que tenemos de lo que pueda haber ocurrido. Bien, lo que va a hacer aquí la herramienta, si se pueden fijar aquí los espectadores, ¿Sí? estamos viendo una calavera, en este caso es una calavera que nos Ahí ha la cedido vemos. la propia Sí, Academia efectivamente. de Policía, y también siguiendo un protocolo muy sencillo de toma de datos podemos llegar a generar un modelo con enorme resolución, y en ocasiones en estos huesos lo que vamos a ver son lo que llamamos marcas muy pequeñas, submilimétricas, a veces solo apreciable por un microscopio, pero con estas técnicas de visión computacional y de fotogrametría vamos a ser capaces de incluso reconstruirlas. Y esto es tremendamente importante porque podemos llegar a saber con qué arma homicida se atacó a la víctima, a raíz de la marca, del vestigio que queda en el hueso. ¿Qué tipo de arma? ¿A qué distancia? También Eso hablábamos. es. ¿Qué posición tenía el presunto homicida? Bueno, Eso es. suponemos. Y todo esto gracias a esta tecnología basada en fotografías que después vosotros trabajáis para convertir en escenas en 3 dimensiones, ¿no? Eso es. También hablábamos de accidentes de tráfico, muy importante, ¿no? Para conocer cómo se ha producido ese accidente, dónde, de qué manera, en qué momento quizá ha sido el impacto y cómo se ha producido. Correcto. Los accidentes de tráfico, pues bueno, lo vemos en los medios de comunicación, los fines de semana, cuanto más movilidad de gente hay, más suceden, Sí. Y en ocasiones, pues desafortunadamente, conllevan víctimas mortales. Un dato crucial y que siempre cuesta mucho esfuerzo recabar con precisión es la velocidad de impacto. El motivo, bueno, pues hace tiempo, cuando no existía el sistema ABS en los vehículos, a través de un método indirecto, que era el odómetro, midiendo la distancia de frenado que quedaba en el pavimento, se podía recuperar la velocidad de impacto. ¿Qué ocurre? Que con los nuevos sistemas ABS, en los vehículos, todo vehículo ya lleva un sistema ABS, la marca que queda en el pavimento apenas se ve, o puede quedar algo, pero es discontinua. De manera que policías, estoy hablando sobre todo de Guardia Civil, estoy hablando de Policía Local, Ertzaina, es decir, fuerzas y cuerpos de seguridad que se personan en el accidente de tráfico, tienen que recurrir a métodos indirectos. ¿Y qué método indirecto puede la policía utilizar para calcular la velocidad? Medir la deformación que tiene el coche. Claro, ¿cómo miden esta deformación? Bueno, pues si nos fijamos, por ejemplo, también otra vez en el monitor, por volver a él, aquí tendríamos la misma escena de un accidente donde vemos perfectamente dónde está el impacto. Aquí se ve. ¿De acuerdo? ¿Qué hace policía? Bueno, o Guardia Civil en este caso, lo que hace es medir esa deformación que tiene el vehículo. En esta zona de aquí calcularía la deformación. ¿Cómo viene haciéndolo? Con un metro, de una forma muy expedita, artesanal, que conlleva pérdida de precisión y de fiabilidad en la estimación de la velocidad. ¿Qué hemos hecho nosotros con este software? Bueno, pues la posibilidad de que también, de nuevo, con un protocolo muy sencillo, que todo el mundo en policía, en Guardia Civil, pueda aplicar esa toma de datos con su teléfono móvil, pueda calcular este modelo tridimensional. Aquí lo vemos perfectamente. Pero ya no solo eso, avanzamos en lo que es el modelo 3D inteligente. ¿Y qué es la inteligencia en este caso? Es conseguir que ese modelo tenga estos colores y con esos colores nos esté diciendo la deformación que tiene el vehículo. Ese es el vehículo que hemos visto con el impacto, ¿verdad? Correcto. Bien. Y ahí estamos viendo ¿Y colores los rojos, colores? Eso es, más cuéntame. deformación, Bien. colores azules, no hay deformación. Vale. Esto, imaginémonos, el poder medirlo con cinta métrica, la imprecisión que se va a cometer es enorme. Aquí lo que vamos a poder hacer es automáticamente y con una mayor precisión calcular esta deformación, este modelo 3D inteligente, y derivar la velocidad de impacto a la que tuvo lugar el accidente. Efectivamente, no es lo mismo, ¿no? Que sea un impacto leve o más profundo en determinados espacios de la zona que se ha visto impactada, ¿no? Este ejemplo ocurrió en la ciudad de Ávila, es Sí. un ejemplo real. Este vehículo, esta Sí. furgoneta, se comió una marquesina. Entonces Se la comió la comió, pero marquesina. con muchas ganas. Sí, además de frente. Sí. Bien, entonces, de nuevo, protocolo de toma de datos, sencillo, pocas fotos, modelo tridimensional y esas medidas de deformación, en este caso, calculadas
como veis ahí, directamente y de manera automática con respecto a esa línea de referencia. Esto tiene un enorme valor para policía y para Guardia Civil porque automáticamente, fijaros aquí, podemos generar un informe. Yo puedo meter los datos del vehículo, el peso, la longitud, las medidas automáticamente las va a nutrir el software, las va a incorporar y podemos generar un informe pericial donde aparecerían los datos del vehículo con la marca del modelo, las dimensiones, el peso. Toda la formulación que se ha utilizado, volvemos otra vez a la ciencia, a la base científica, pues todo esto está oculto, decías, eso es, ¿no? Las matemáticas y la física está oculto en este software y está resolviendo un problema porque al final del todo, utilizando estas medidas que veíamos en el software, me está diciendo la velocidad en metros por segundo a la que tuvo lugar ese impacto. La energía de deformación, bueno, una serie de datos que en ocasiones son pertinentes para presentarlo pues, a informes periciales. Son esenciales muchas veces para esclarecer determinadas situaciones, bien de accidentes de tráfico, como acabas de decir, algunos con víctimas mortales, lamentablemente, o bien escenas de crímenes como esta que hemos recreado aquí en plató en un momento prácticamente. Bueno, estáis trabajando mucho en este ámbito, quiero decir, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o la justicia en algunos casos os piden actuar para que podáis esclarecer de esta manera algunas situaciones. Pues en el caso de accidentes, Policía Local de Salamanca confió en la tecnología, lo hemos implantado con éxito, han sido ya numerosos los accidentes que la ciudad de Salamanca, para que el espectador se haga una idea, al año estamos hablando de 600 accidentes solo en la ciudad de Salamanca. Vaya. Es decir, es una ciudad, bueno, como todas en general, ahí estamos contemplando siniestros graves, siniestros leves. Aquí la valía de esta herramienta es sobre todo los siniestros más graves, es donde hay deformación, donde hay víctimas. Y bueno, se está aplicando con éxito, se ha aplicado, el feedback es muy positivo porque se ha desarrollado un software en la nube, de manera que el policía lo único que tiene que hacer es tomar las fotos con su teléfono móvil y subirlas desde su oficina para que las podamos recibir con el software, se puedan procesar y preservando esa cadena de custodia se le envíe este informe que veíamos en pantalla. ¿En cuánto tiempo más o menos? Pues tiempo récord, es decir, ahí estamos dando respuestas en menos de 24 horas. ¿Ah, sí? Qué increíble. Sí, al final, como decíamos, es un proceso automático donde el operador interviene poco y sobre todo las máquinas hoy en día y los ordenadores que hay tan potentes nos permiten que incluso se quede calculando si fuera necesario por la noche. Y estamos hablando de que bueno, pues se han digitalizado en 3 dimensiones atropellos, se han digitalizado postes, choques contra barreras fijas, farolas, choques entre vehículos y motos también, que puede ser habitual, entre vehículos entre sí. Y luego también pues, tenemos buen feedback de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En el País Vasco también conocen la herramienta y bueno, pues esperemos que en el futuro cercano lo puedan estar utilizando. Bueno, pues desde aquí decimos que esto nos parece algo muy, muy importante para ser más ágiles también en el esclarecimiento y en la toma de datos y de pruebas que pueden ser muchas veces imprescindibles, ¿no? para esclarecer una situación como esta. Todo gracias a la ciencia, porque de investigación hablamos y de ciencia con Diego González Aguilera, que es nuestro colaborador habitual en esta nueva etapa de 8 Magazine Ávila, que hoy nos ha traído algo muy interesante, nos ha recreado una escena del crimen y además nos has hablado de cosas que yo creo que son muy, muy importantes. Ahí estáis trabajando mucha gente, ¿no? Sí, luego hay que señalar que todo esto tiene una derivada, una arista nueva, que es la formación. Claro. Aquí estamos hablando de que todas estas reconstrucciones tridimensionales sirvan para alimentar una plataforma, por ejemplo, de un videojuego y que la policía entrene. Esto ya es realidad o va a ser realidad de la mano de un proyecto europeo que han concedido al grupo y que va a permitir que policías de diferentes ámbitos, en accidentes de tráfico, en escenarios forenses, en ataques terroristas o en procesos interrogatorios que tan importantes son, se entrenen. Y aquí estamos hablando de entrenar disciplinas a veces, bueno, pues que siguen protocolos muy estandarizados, pero en ocasiones estamos hablando de conocimientos informales, ¿no? Que vienen de la experiencia de gente que ha estado asistiendo a siniestros en muchas ocasiones. Codificar todo esto en una gran plataforma de videojuego y que permita entrenar a las fuerzas de seguridad.
Muy interesante lo que nos ha contado, sí, lo están diciendo en realización también, interesantísimo. Pues sí, muy interesante lo que nos ha estado contando Diego González Aguilera en esta sección dedicada a la investigación. Muchísimas gracias, Diego, por traernos todo esto, por contárnoslo, además tan claramente para que lo entendamos todos, y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchas Una vez gracias, más, desde el muchas grupo gracias. TIDOP, casi 50 personas me dijiste, Sí, ¿no? sí, sí. Estáis ahí, ¿no? En esto y en otros asuntos de los que iremos hablando pues periódicamente, ¿te parece? Muy bien, un placer. Gracias. Un placer para mí también. Bueno, no se vayan ustedes, vamos a recoger toda esta recreación, pero volvemos en unos minutos, no les digo cuántos, les dejo con publicidad. Tres minutos pasan de las 5, bienvenidos si se incorporan ahora, esto es 8 Magazine Ávila, estamos en directo, es un programa abierto, hasta las 6 les acompañamos. Hemos empezado hablando de investigación, muy interesante además lo que nos ha traído Diego González Aguilera, y retomamos nuestro espacio habitual ya en la temporada pasada para hablar de psicología con Chelo Díaz, a quien tenemos con nosotros en plató. Buenas tardes, Chelo. Muy buenas tardes, Ana. Bienvenida de nuevo. Un placer, como siempre. Bueno, hoy vamos a hablar de un asunto que en determinadas épocas parece que aflora más, pero siempre está ahí. Yo empezaba en sumario diciendo que no sé qué porcentaje de población puede padecer a lo largo de su vida esto de lo que vamos a hablar, pero es un porcentaje muy elevado. Vamos a hablar de la depresión, señores, algo que padecen, no sé, en un 30-40%, quizá en algún momento de su vida, todas las personas, ¿no? O sea, un 30 o 40% de las personas, ¿no? Ahora estamos en un momento muy especial. ¿Sí? Es verdad que ahora, justo después de todo lo que ha pasado con la pandemia, todo lo que son trastornos emocionales, incluida la depresión, han disparado muchísimo. Ahora mismo muchísimas personas están pasando por un momento emocional muy delicado, muy delicado. De hecho, la demanda en salud mental ha disparado a niveles, bueno, pues que igual ni siquiera conocíamos ni nos planteábamos que pudiera suceder, con lo cual las estadísticas ahora mismo están muy descolocadas. Pero sí que es cierto que la depresión, al igual que la ansiedad, son los dos trastornos emocionales que más se ven en la población, los más habituales, con sus derivantes después, con sus cosas, ¿no? Pero el trastorno de depresión es verdad que sí que es muy habitual, tanto junto con el de ansiedad, se da bastante en la población. No sé, a lo mejor efectivamente nos movemos igual en un 30 Sí, o yo por ahí había estado mirando, pero además todo tipo de población, que también me ha llamado la atención. Sí. Personas muy jóvenes, hasta Sí. niños, Sí. da igual el sexo de las personas, personas adultas, Sí. abuelitos, por supuesto, pero que la franja está abierta a todo tipo de personas, ¿no? Cualquier persona a lo largo de su ciclo vital puede sufrir un trastorno emocional, y la depresión es un trastorno emocional. Sí que es verdad que, claro, cada etapa un poco, digamos, lleva asociada una manera, una sintomatología diferente, circunstancias incluso diferentes. Los niños, pues claro, no cursa su depresión pues, con los mismos síntomas que a lo mejor el adulto. Los abuelitos, como tú decías, pues a veces dan el síntoma de otra manera. Pero lo que nos vamos a encontrar en el trastorno de depresión siempre es, en primer lugar, como un bajo tono de energía. La persona siente como si no tuviera pilas, como hay una baja, o sea, no tiene fuerzas, no tiene lo que llaman ánimo. No, es que no tengo ánimo, no tengo ganas. Lo que pasa es que además no tiene energía. O sea, hay una bajada de energía vital, real. Sucede esto siempre... Que se puede cuantificar físicamente, ¿no? Claro, o sea, la es persona, física pura. pero claro. física pura. Es Sí. que, claro, hay una parte de la depresión que tiene que ver con nuestra bioquímica, que tiene que ver con nuestros neurotransmisores, con eso que utiliza, las moléculas que utiliza nuestro sistema nervioso para dar las órdenes a los músculos, para generar estados emocionales. Entre ellos la serotonina, ¿no? Es uno de los neurotransmisores que tiene más que ver en la depresión. Claro, la persona vamos a notar pequeñines, no tan pequeñines y viejecitos, adultos ya muy mayores, que el tono de energía es bajo. Vamos a notar también que cosas que antes disfrutaba esa persona ya no disfruta, ya no tiene ganas de, es que no me apetece. ¿Y cómo es con lo que a ti te gustaba irte a patinar? Ah, pero es que ya me da igual, no me apetece, es que me da igual.
No empieza a haber un discurso ahí también, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que vamos a percibir, unas señales, unos signos como estos, que nos van a indicar que se está empezando a dar o se está dando un proceso depresivo. Claro, bueno, hemos empezado hablando de la depresión así en general y de un índice de población que la puede padecer, pero no la hemos definido estrictamente, y también cabría diferenciarla de lo que no es depresión, y algunos dicen, no, es que tengo depresión, no estoy deprimido. No, bueno, hay que diferenciarlo, ¿no? Porque estamos hablando de algo muy serio, la depresión es algo muy serio. Es un trastorno emocional grave, grave. Además, a mí me gusta ahí subrayar, genera un sufrimiento enorme a la persona que la padece en ese momento. ¿Y qué no es una depresión? ¿Qué no es? Pues un lenguaje muy coloquial, ¿no?, que utilizamos a veces. Es que estoy depre. A lo mejor lo que estoy es cansada, a lo mejor lo que estoy es triste, porque, no sé, pues porque he tenido una pérdida, mi pareja me ha dejado o algo me ha frustrado. Tristeza no es depresión. Para que valoremos algo como un estado depresivo o un proceso depresivo, tienen que darse unos ítems. Por ejemplo, se tiene que alargar en el tiempo, pues al menos, no sé, que la persona tenga varias semanas, lleve como en este proceso. Se tienen que dar estos signos, ¿no? La persona de pronto empieza a notar esa bajada de energía, pero además empieza a dejar de hacer cosas que le gustaban, porque ya no le interesan, de pronto. Es sospechoso, ¿verdad? Si algo y de pronto ya no me interesa nada de lo que me interesaba. Incluso cosas básicas o imprescindibles para el día a día, ¿no? Como desde el aseo personal, empezando por, pues lo voy a dejar, no me apetece. El cuidado, por supuesto, de la autoimagen, de la alimentación, el sueño. Una de las cosas que vamos a notar es que empieza a haber algo pasa en el sueño. O bien hay insomnio, es decir, problemas para conciliar el sueño o mantenerlo, o hipersomnia. Nos vamos a encontrar que la persona a lo mejor tiene todo el día tiene sueño, todo el día quiere dormir. Y estamos hablando de unos síntomas que no están asociados a ninguna otra problemática. Por ejemplo, hacemos una analítica y estamos bien de tiroides, por ejemplo, que a veces los problemas metabólicos pues, pueden cursar casi como si fuera una depresión o una ansiedad. Y lo que está pasando es que tenemos un desequilibrio. Una vez que hemos descartado cualquier cuestión médica, claro, ya tenemos que mirar al emocional. Sucede que la persona de pronto genera como unos esquemas. Entonces esto ya no es estoy depre, estoy triste. En la depresión hay un esquema. La persona empieza a ver de una manera como muy persistente una visión negativa sobre sí misma. Es un poco como hay una trilogía ahí, ¿no?, de tres áreas sobre sí misma. Empieza a percibirse a sí misma de manera negativa, empieza a percibir de manera negativa lo que le rodea y empieza también a percibir de manera negativa el futuro. Claro, esto no es una tristeza. Es que estoy depre. Sí, pero ayer estabas pasándotelo en grande, bailando, saltando, disfrutando. Hoy estás triste, hoy estás cansado, hoy estás cansada, hoy igual es otra cosa lo que te pasa. Entonces, cuando la persona se le alarga, empezamos a ver que esos signos empiezan a ser como persistentes, empiezan a instalarse, se generan esquemas ya. Bueno, muy interesante todo esto que nos estás contando. ¿Y cómo se detecta? Bueno, a través de... Es que además es un abanico de posibilidades. Los síntomas de una depresión pueden ser muy variados, por lo que me estás diciendo. Es difícil a lo mejor diferenciarlo dependiendo de qué tipo de persona. Es casi, ¿no? Bueno, decías que hay tres que son básicos, ¿no? Sobre todo, más que nada, a veces diferenciarlo de ansiedad, porque Sí. Sucede que muchas veces van de la mano. Desarrollamos algo ansioso, depresivo. Sí. Y a veces sucede que primero fue la ansiedad, el estrés, me lo he llevado al extremo, y por puro agotamiento ya genero ese estado depresivo. Y otras veces el sentirnos atrapado en un estado emocional, porque no olvidemos, o sea, la persona no está en esto porque quiere. Luego sí, eso haremos unas puntualizaciones de cómo acompañar a alguien que está viviendo esta situación. Uy, eso tiene que ser muy difícil, lo podemos dejar sí para el final. Casi. Muy importante, sí, ¿verdad? Muy difícil. La persona no está en esto porque quiere, no lo elige realmente, está atrapada en esto. Sería la primera persona que querría no estar sintiendo lo que siente, no estar experimentando lo que experimenta, no sentirse ajena en su propio cuerpo, en su propia mente. Entonces, cuando la persona se ve atrapada en esto,
claro, puede haber unos cambios de humor, puede haber irritabilidad y, por supuesto, en esa desesperanza puede aparecer también la ansiedad. Y a veces cuesta un poco distinguir, ¿no? Sí. Pero lo que vamos a notar es que su estado emocional o nuestro estado emocional está inestable, ¿no? Bueno, ¿cómo tratarlo? Ahí está la clave, ¿no?, de la cuestión. ¿Cómo afrontar una situación de depresión que entiendo es un trastorno transitorio, he de entender, o no? Depende, No siempre. no siempre. Vale. No siempre. Vale. Hay depresiones que se llamarían endógenas, es decir, que parten de un desequilibrio bioquímico en el sistema nervioso de la persona. A veces pasa que estas depresiones se tratan de forma farmacológica y con un poquito de psicoeducación en la consulta de psicología, y la persona como que aprende a manejar su problemática e incluso puede llegar a tener una calidad de vida bastante interesante con ciertos altibajos en determinados momentos o estaciones del año, ¿no? Ese es el porcentaje más pequeño, sí, pero hay depresiones endógenas que nos van a acompañar probablemente toda la vida. ¿Eso quiere decir que hay personas más propensas a la depresión? Claro. Sí. Claro, Vale. a veces hay un factor hereditario que hay que tomar en cuenta. Vale que es cierto que lo que más pesa es lo ambiental, es decir, lo aprendido, cómo yo tejo esos esquemas de pensamiento, a mí me gusta llamarlo tejido cognitivo, ¿no? Es decir, con qué filtro yo el mundo, con qué me filtro yo a mí mismo, a mí misma, y entonces que son nuestros pensamientos, nuestro diálogo interior, y desde ahí vamos a filtrar de una manera saludable o distorsionada, porque las personas con depresión tienen mucho pensamiento distorsionado, pensamiento dicotómico, blanco-negro, las cosas son buenas o malas. Por eso hemos visto esas imágenes en, no las blanco, había en mirado. blanco y negro, las hemos puesto así por eso. Sí. Sí, efectivamente, ¿no? Esos grises, es como que la vida de pronto se nos pone en blanco y negro. Pero en un blanco y negro muy apagadito, no ese blanco y negro bonito que a veces también, no, es un blanco y negro apagadito. La persona empieza a hacer sobregeneralizaciones, es decir, ante esto lo generalizo a todo, o hace abstracciones selectivas, es decir, de un episodio solo me quedo selectivamente con lo negativo, me cuesta ver lo bonito o positivo que sucedió en aquello. La persona empieza a generar una distorsión en el pensamiento, en su tejido cognitivo, sobre, como dije antes, sobre sí misma, agrediendo a su autoestima y a su autoeficacia, sobre lo que le rodea, con lo cual empiezo a ver las cosas desde esos grises, tirando a negros, y desde el futuro es como empiezo a conectar con desesperanza. Y eso es lo que, claro, ahonda todavía más en la depresión, es como que te va como un poquito, son unas arenas movedizas que te van atrapando. Un círculo vicioso muy pernicioso y peligrosísimo. Hacia abajo, claro, una espiral hacia abajo, ¿no? Así, succiona. Claro, eso es. Bueno, tratamiento. El tratamiento va a tener dos vías. Muchas veces vamos a necesitar atención farmacológica, otras veces no. Entonces, lo primero que vamos es a valorar desde la consulta de psicología. Vamos a buscar ayuda psicológica, vamos a buscar a un profesional de la psicología que tenga especialidad en ese área. Entonces, vamos a consultar nuestro caso, vamos a plantear, y va a ser en este caso el profesional quien nos va a decir, oye, pues me das perfil, me das rasgo, yo creo que lo vamos a trabajar y vamos a ver. Desde ahí ya vamos a ver claro si la persona necesita acompañar con un tratamiento farmacológico. Normalmente derivamos a atención primaria y desde ahí pues los médicos de atención primaria van decidiendo, bueno, pues igual vamos a ir viendo si es necesario salud mental o no, vamos a ir probando con algo muy suavecito o tal. A veces la persona no lo necesita, pero cuando lo necesita, la unión de los dos tratamientos, farmacológico y psicológico, van a ser lo que a esta persona, y por supuesto su trabajo personal, van a ayudar a esta persona a salir de ese proceso depresivo, porque es una enfermedad, como he dicho antes, muy grave, es como esa espiral hacia abajo, sí, ¿no? Es sí, como, sí, tremendo. Es muy importante, no quería que se me olvidara decir, hay muchas personas, un poco en la cultura popular y un poco la idea de que las cosas psicoemocionales no es que no sean importantes, que se está empezando ya a hablar de que sí son importantes, sino que muchas veces un poco como yo me curo sola, yo me curo solo. Cuidado, si yo me rompo una pierna, a lo mejor ese hueso, ese huesito de mi pierna, igual suelda solo, pero esto no me garantiza que vaya a soldar bien. Yo puedo, entre comillas, creer que he curado una depresión sola, pero a lo mejor aquello no curó adecuadamente.
es mucho mejor siempre preguntar a un profesional, porque a lo mejor detrás hay un duelo mal hecho, a lo mejor detrás hay un problema en la autoestima, a lo mejor detrás hay algo que no estás resolviendo y estás tapando esa lesión emocional que te va a salir quizá cuando menos te lo esperes por otro lugar. Vale, nos queda un minuto, Chelo, y sí que me gustaría hablar de cómo acompañar a las personas con depresión. Estamos hablando de las personas sufrientes, las que lo sufren, pero también quienes están al lado de esas personas que tienen que hacer porque a veces están muy perdidas, ¿no? Normal, y además Claro, muy agotadas. claro. Voy a centrarlo en 2 lados, a ver si en un minuto me da tiempo. En un minuto, sí. Por un lado, el autoacompañamiento, es decir, la persona, y es una de las cosas que vamos a enseñarle en psicoterapia, va a tener que aprender a hacerse autoacompañamiento. Supongo que esto se entiende, es decir, ¿yo cómo me voy a acompañar en esto que me está pasando? Pues esto es una información, unas pautas que vamos a dar en consulta y la persona las tiene que aplicar, porque si no, pues no funcionan, ¿sí? Esto Claro. es claro. Y luego, en cuanto a los seres queridos o la familia, las personas que puedan estar al lado, tenemos que tener mucho cuidado en hacer algo que, aunque es verdad que nos sale por impulso, pero es un poquito, voy a usar una palabra así un poco medio en broma, medio en serio, un poquito de terrorismo emocional. Lo que no le voy a decir jamás, jamás, jamás a una persona que está sufriendo depresión, ni ningún trastorno emocional, pero especialmente depresión, es: tú lo que tienes que hacer es salir y animarte. Esto no es nada, se te pasa tal. Sí. A ver, esto no. Siempre vamos a acompañar como quien pone una mano sobre el hombro y dando un poco como: aquí estoy. Yo te voy a acompañar en los pasos que tú vas a dar. Ni voy a ir por delante de ti tirando de ti, ni voy a dejarte ahí tirado, pues que te den, pues no, estoy harto, estoy harta, no. Voy a colocarte un poco como imaginaos un poco la metáfora, la mano en el hombro, como cuando acompañamos a alguien, le ponemos la mano, ¿no? Y le transmitimos: estoy aquí para lo que necesites. Voy a tu lado mientras tú vas caminando, porque tú eres el que vas a pedir ayuda, tú eres el que vas a aprender y vas a aplicar esas tareas que te van a enseñar desde la consulta, tú eres quien, y yo voy a ir a tu lado, yo te voy a acompañar, con lo cual la palabra siempre será acompañamiento. Bueno, pues es muy interesante lo que nos has estado contando, y esta última parte, además, seguro que muchas personas que han vivido esta situación, ya no digo solamente la de depresión, que seguramente muchas personas la han vivido, sino la de acompañar a una persona con depresión. Es agotador, ¿eh? Es muy difícil, sí. Así que te agradezco muchísimo, Chelo, que hayas estado con nosotros un día más, un miércoles más, para hablar, en este caso, de la depresión, pero en 15 días hablamos de otro asunto relacionado con nuestra parte interna, ¿no? Que nos tiene a veces un poco revueltos. Es muy interesante esto Es de muy la psicología. Los entresijos. Chelo Díaz, nuestra psicóloga de cabecera, nos ha acompañado un miércoles más. Muchísimas gracias, Un cuídate placer. mucho y nos vemos pronto, ¿vale? Gracias. Un placer. Hacemos una pausa publicitaria. No se muevan. Ahora vamos a hablar de salud, pero de la salud física, con el doctor Juan Carlos Pedrosa. Se lo anunciábamos antes de ir a publicidad. Tenemos con nosotros al doctor Juan Carlos Pedrosa. Él es médico de familia y nos acompaña periódicamente desde la temporada pasada para hablar de salud, en ese espacio que hemos llamado A Su Salud. Y después de la salud psicológica, de la que nos ha hablado Chelo Díaz, vamos a hablar de la salud física con el doctor Pedrosa. Buenas tardes. Hola Ana, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí, por primaria? Muy bien, con un poquito de carga de trabajo, pero, Un poco revuelto, bien. ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante, que muchas veces no tenemos en cuenta habitualmente, pero que hay un alto grado de población que debería conocer, y que son los anticoagulantes orales. Sí, efectivamente. Muchas personas, sobre todo personas mayores, yo creo, ¿verdad?, necesitan anticoagulantes orales. ¿Qué son Sí, exactamente? pues los anticoagulantes orales son aquellos medicamentos que vienen a prevenir los efectos, la formación de trombos a nivel arterial o a nivel venoso, o sea, a nivel del árbol vascular
del sistema sanguíneo, y las indicaciones pues son múltiples. Hay muchas patologías que cursan con aumento del riesgo tromboembólico, y en esas patologías pues se utilizan los anticoagulantes. Bueno, hablaba yo de personas mayores, pero cada vez también más jóvenes. Sí, porque hay determinadas circunstancias en que personas jóvenes se someten a determinados procedimientos, sobre todo procedimientos quirúrgicos, por ejemplo la artrosis o la prótesis de cadera, las prótesis de rodillas, cirugías abdominales, inmovilizaciones por accidentes de tráfico que producen fracturas, o por otro tipo de accidentes que producen fracturas e inmovilización. Pues en muchas de estas ocasiones son gente joven que necesita una prevención también con medicación anticoagulante o antiagregante plaquetaria. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo actúan los anticoagulantes orales? Vamos a decir, por ejemplo, el Sintrón, que es lo que más conoce la gente, es un anticoagulante oral, ¿no? El Sintrón es un anticoagulante oral. Los anticoagulantes orales, como el Sintrón en concreto, es una antivitamina K. La vitamina K es una vitamina que se necesita para la síntesis de factores de coagulación a nivel hepático, y lo que hace el Sintrón fundamentalmente actúa como antídoto de la vitamina K, que a su vez la vitamina K es el antídoto del Sintrón, inhibiendo la síntesis de factores de coagulación a nivel hepático. Los factores de coagulación son unas proteínas que entran en una serie de reacciones cuando se produce un fenómeno de coagulación sanguínea, y que son necesarios para que se produzca el trombo. Entonces, al ser deficitario el organismo, porque no se sintetiza en el líquido por efecto del Sintrón, la coagulación está alterada, está disminuida. Bueno, también hablabas de gente joven que pues por una intervención quirúrgica, o también puede ser por un golpe, ¿se pueden producir este tipo de trombos o de coágulos? Hay determinados anticoagulantes, sobre todo en este caso no se utiliza fundamentalmente el Sintrón, se utiliza más la heparina de bajo peso molecular, o se utilizan también los nuevos anticoagulantes de acción directa, que en aquellas patologías que suponen una inmovilización prolongada existe un riesgo de formación de trombos a nivel del sistema venoso de miembros inferiores fundamentalmente, y para esta prevención de trombosis venosa profunda a nivel de miembros inferiores se utilizan estos medicamentos. Claro, porque este tipo de trombosis son algo serio, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, son serios porque aparte del problema local que pueden producir de trastornos vasculares al nivel de la localización del trombo, estas patologías son, digamos, que tienen un riesgo embólico. Un riesgo embólico significa que parte del trombo se puede soltar del torrente venoso y circular por el mismo y llegar hasta el árbol vascular pulmonar y producir un tromboembolismo pulmonar, que es una patología urgente y grave. Bueno, entonces, ¿qué patologías serían las que estarían dispuestas a que tengamos que utilizar anticoagulantes orales? ¿Qué tipo de patologías? Bueno, pues fundamentalmente digamos que tenemos, por hacer una diferenciación, podemos tener patologías de riesgo trombótico a nivel venoso y de riesgo trombótico a nivel arterial. Fundamentalmente a nivel a nivel venoso, las patologías pueden ser a nivel del propio corazón, y la más característica, la más frecuente, es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia cardíaca que favorece la formación de trombo en la aurícula, y que de la aurícula puede salir émbolos hacia el terreno arterial periférico, bien extremidades inferiores, bien arterias mesentéricas, abdominales, y sobre todo al nivel del sistema nervioso central, las arterias cerebrales, ¿no? Produciendo lo que se llama el típico conocido ictus, ¿no? Entonces la fibrilación auricular es la patología, digamos, más frecuente de riesgo tromboembólico a nivel venoso, asociado también a aquellas personas que tienen un trastorno de las válvulas cardíacas, que han sido sometidos a cirugía con sustitución valvular de válvulas cardíacas, que también tiene un riesgo elevado. Luego, a nivel venoso, digamos, periférico, fundamentalmente lo que hemos estado hablando antes, que es todos los problemas de inmovilización, secundario a intervenciones quirúrgicas o bien a accidentes traumáticos con fracturas, o bien lo que hemos dicho de la cirugía. Entre las cirugías, las digamos que son de mayor riesgo son la de las prótesis de cadera, las prótesis de rodilla, la cirugía abdominal y la cirugía de tumores. Fundamentalmente son aquellas circunstancias en las que el riesgo de trombosis son más elevados. Y luego tenemos por otra parte el riesgo de trombos a nivel arterial, que aquí
lo que habitualmente se utiliza más son los antiagregantes plaquetarios, la famosa aspirina, la aspirina Es lo que te infantil. iba a preguntar, ¿la aspirina es un La anticoagulante la oral, aspirina no es un anticoagulante, ¿no? es un antiagregante plaquetario. Vale. Hemos dicho que el sintrón lo que hace es actuar a nivel del hígado, inhibiendo la síntesis de algunas proteínas que son factores de la coagulación. Las proteínas, la aspirina lo que hace es disminuir la capacidad que tienen las plaquetas, que son unos elementos formes de la sangre, para unirse, adherirse unas a otras y formar tabiques, que es el mecanismo por el cual las plaquetas taponan una herida. Cuando se produce una herida a nivel de un vaso, para que el vaso deje de sangrar, el primer mecanismo que se pone en marcha es la agregación plaquetaria. Las plaquetas se unen unas con otras como si fueran ladrillos para formar un tabique y que la sangre no salga del torrente circulatorio. Sobre ese primer tabique de agregación plaquetaria luego se ponen en marcha los mecanismos de coagulación, pero el primer paso es la agregación plaquetaria. Y ahí es donde actúa la aspirina. Para que no se ponga el tabique Para que no se Claro, eso forme el tiene tabique. también unos riesgos. Vamos a hablar un poco de los riesgos que tienen los anticoagulantes que licuan la sangre, ¿no? Sí, básicamente, bueno, o evitan que se hagan esas paredes, ¿no? sí. Para que no... Es evidente que cuando un paciente está tomando un antiagregante plaquetario, un anticoagulante, el riesgo de hemorragia es mayor, lógicamente, ¿no? Por eso siempre cuando un médico, un profesional sanitario decide poner o no un tratamiento anticoagulante o antiagregante, tiene que valorar el beneficio-riesgo, ¿no? Por una parte tienes que valorar el riesgo de trombosis y por otra parte tienes que valorar el riesgo de hemorragia. Claro. Y en función de esos dos parámetros decidir si un paciente tiene indicado o no tiene indicado la anticoagulación o la antiagregación, ¿no? En ese tipo de cosas. Y luego hay determinadas circunstancias en las que hace que el riesgo de sangrado pueda aumentar. Por ejemplo, un paciente que está anticoagulado o que está antiagregado, si se tiene que someter a determinadas intervenciones invasivas o actos quirúrgicos, evidentemente tienes que adoptar una serie de medidas para evitar que el riesgo sea importante. ¿Hay más riesgo en hombres o mujeres? Me refiero a la utilización de anticoagulantes. No, el riesgo no es mayor. En concreto en la fibrilación auricular, la prevalencia de fibrilación auricular y de uso de anticoagulantes es mayor en mujeres que en hombres. En el caso concreto de la fibrilación auricular. Pero por lo demás, el riesgo de sangrado no es el mismo. El riesgo de sangrado lo que lo medimos, sobre todo en los pacientes que están anticoagulados, tenemos que hacer controles periódicos para evitar este riesgo de los valores de anticoagulación, lo que nosotros conocemos con el INR. Y por eso van a ver los del síndrome, que te lo estaba diciendo efectivamente, yo, porque van a por eso los pacientes claro, que están sometidos a tratamiento con síndrome, no en el caso de la heparina de bajo peso molecular, no en el caso de los antiagregantes plaquetarios, ni tampoco en los anticoagulantes de acción directa, pero sí en el caso de síndrome tenemos que hacer controles periódicos de la coagulación para ajustar la dosis que los pacientes tienen que tomar. Hay pacientes que tienen una coagulación muy estable en el tratamiento con el síndrome y hay otros pacientes que tienen muchas fluctuaciones. Ajá. Y que tenemos que hacer ajustes periódicos de las dosis semanales que tienen que tomar. ¿Y algún otro efecto secundario que pueda tener un anticoagulante oral? No, en general se tolera bastante bien, tiene pocos efectos. El efecto de hemorragia que puede ocasionar, el resto de las cosas son bastante seguros. ¿Hay novedades con respecto a estos fármacos? No, las únicas novedades son que en los últimos años han aparecido los anticoagulantes de acción directa, que tienen la ventaja sobre el síndrome de que no necesitan los controles que hemos dicho periódicos de la coagulación, sino que una vez que ajustan la dosis de cada individuo en función de su peso, de su sexo o sobre todo de su función renal, una vez que les ajustan la dosis, esa dosis ya se mantiene estable durante largo tiempo, ¿no? No necesitas esos ajustes periódicos que necesitamos con el síndrome. La desventaja que tiene es que son más caros. El síndrome es un medicamento muy eficaz y muy barato. Entonces, los nuevos anticoagulantes orales en principio salieron para unas determinadas indicaciones, prácticamente ahora tienen las mismas indicaciones que el síndrome, salvo el caso de la fibrilación auricular de origen valvular, de aquellas personas que tienen intervenciones quirúrgicas con prótesis valvulares donde no está indicado los anticoagulantes orales nuevos de acción directa y sí está indicado el síndrome. Muy bien, pues hoy hemos estado hablando de anticoagulantes orales con el doctor Juan Carlos Pedrosa, él es médico de familia, nos ha estado explicando un poco cómo actúan en nuestro organismo, cuáles son las personas que deben tomar este tipo de medicación, cuáles son esas patologías y también las precauciones o los riesgos que como todo fármaco
tienen también los anticoagulantes, ¿no? Efectivamente. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y en 15 días te vemos. Nos vemos en unos días. ¿Te parece? ¿Vale? Y hablamos de otros asuntos. Efectivamente, Que vaya muy muy bien en la consulta. Gracias, Ana. Venga, vamos a hacer una pequeña pausa, la última, porque afrontaremos después nuestro bloque final de 8 Magazine Ávila. Y en nuestro último bloque de 8 Magazine Ávila tenemos los directos de Elena. Los directos de Elena. Los directos de Elena. Los directos de Elena. Y cada vez que vemos esta cabecera estamos tú y yo así, los y con una alegría en el cuerpo que no nos cabe. Ay, es que qué ilusión nos hace esa cabecera. Qué bien. Elena Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo estás? Ana? Uy, Elena Rodríguez, qué formal. Ay, qué formal. Te ha quedado muy formal. Elenita, ¿qué tal? Sí, mejor, mejor. Ahora formalismo entre tú y yo, claro, ya compañeras ya después de está. tanto tiempo. Sí. No. Pero para la gente que nos ve en casa y que sepa, ¿no? Elena Rodríguez Cornejo, que nos acompaña todos los miércoles en 8 Magazine Ávila para hablar de sus andanzas, Elena. Que no son pocas. No, son No muchas. son pocas. Bien lo sabes tú, que no son pocas. Que luego nos cuesta incluso elegir qué Anda. llevamos hoy al programa. Uy, tenemos una lista ahí de cosas, pero con todo lo que hacemos. hemos elegido 3, así que son diferentes, se complementan muy bien. Y a mí la primera me gusta mucho. Uy, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial la primera que te gusta pues sí, tanto? porque me gusta mucho ver a los bebés y sobre todo en el agua, que son como su ámbito, ¿verdad? Es que, fíjate, yo pensaba que había clases de natación para bebés, pues eso, para que empiecen a desenvolverse en el agua, pero nosotros no hemos ido a una clase de natación, hemos ido a matronatación. Y dirás tú, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues son para bebés, es un tipo de clase para bebés más pequeños a partir del 4º, 6º mes, y ahí todavía no se les enseña a nadar. Ahí lo que se busca es que los bebés pierdan el miedo al agua. Y están además pues eso, en su ámbito, como te decía antes, en el Siempre- agua, donde han siempre estado durante acompaña- 9 meses en la tripita de mamá, ¿no? Siempre acompañados de papá o mamá, pero para que empiecen a lanzarse al agua, que vean que pueden abrir los ojos y que no pasa nada y que no le tienen que tener miedo. Muy bien, vamos a verlo Vamos a entonces. verlo. Vamos a ver cómo están como pez en el agua los bebés. Ha estado allí Elena. Pues otra cosa no, pero me están dando una envidia aquí en el agüita, que yo soy más de bañarme en verano, pero es que las veo muy a gusto, así que no creas que a lo mejor luego cuando termine el programa me vengo aquí con ellas, pero es que ahora mismo tenemos a Elena que está con Patricia, pero Elena, cuéntanos qué le estás explicando a Patricia para hacer con la pequeña. Como Sofía ya entra perfectamente y ya tiene confianza en el agua, pues lo que hacemos es que se inmersione una y otra vez y cada vez aguantamos más tiempo más tiempo dentro del agua, ¿vale? La niña confía en su madre, se tira hacia ella y la madre dentro del agua la controla y la saca o no, la deja ahí un ratito, ¿vale? Con el tiempo, Sofía moverá las piernas y saldrá ella sola, pero todavía no es el momento de Sofía. A lo mejor hay algunos papis que consideran que es un poco temprano o que les da miedo que a lo mejor los niños tengan ese rechazo al agua. ¿Cómo podemos animar a los papis a que empiecen? Los niños sienten rechazo al agua cuando se les obliga a entrar, cuando no quieren o cuando ven que se les fuerza a hacer cosas a los que no están preparados. Si los padres tienen confianza y están tranquilos dentro del agua, el niño entiende que es un juego. Entonces los niños están tranquilos, cada niño en su momento vamos a hacer determinadas cosas. Si hacemos algo que el niño no acepta, pues esperamos un tiempo más y luego ya lo acepta tranquilamente. Es respetar los tiempos de los niños, porque los adultos también necesitamos que respeten nuestros tiempos. Es lo mismo. Pues voy a intentar ahora hablar con Patricia y con Sofía, a ver si vienen aquí mamá e hija. Hola, hola, muy buenas tardes. Hola, Sofía. Hola. ¿Qué tal? Dile hola. Hola. Bueno, Patricia, vemos que estás haciendo ejercicios con tu niña, pero cuéntanos el por qué has decidido venir a estas clases. Bueno, pues un poco para que la niña se relacione con el agua, pierda el miedo al agua y si
un poquito más adelante ella va teniendo más soltura, cuando aprenda a nadar, pues podrá defenderse en el agua, y si el día de mañana se nos cae o la pasa algún tropiezo en una piscina, sepa que no tiene que ponerse nerviosa, simplemente salir adelante, para arriba y ya está, aparte de relacionarse un poquito con el resto de nenes y hacer alguna actividad conmigo. ¿Cuánto tiempo llevas trayendo a la niña aquí? La niña lleva viniendo desde que tiene 8 o 10 meses, ahora tiene 20. O sea, un curso completo, más o menos desde el año pasado. ¿Y más o menos cuál ha sido la evolución que has ido viendo en Sofía? Pues mira, al principio no se soltaba de mi cuello, ella no quería nada, no quería ni avanzar, ni soltarse, ni nada, y ahora, como la ves, ella sola la sueltas y se tira sin problema y sale como si tal cosa y demás. ¿Qué esperas también de este nuevo curso? ¿Cómo crees que puede terminarlo? ¿Qué avances puede haber conseguido? Hombre, yo espero que aprenda a nadar. No va a nadar como una persona mayor, pero bueno, a que yo la pueda soltar y ella pataleando o moviendo las piernecitas pueda salir adelante del agua. Oye, Sofía, ¿y a ti te gusta el agua, Sofía? ¿Te gusta? ¿Te gusta el agua? Sí, ¿no? Dile sí, mucho. Y es que no hablo todavía, pero bueno. No habla, pero fíjate, Edu, como ya estamos comprobando que los niños a lo mejor es una edad temprana para que empiecen a hablar, pero que empiezan a moverse perfectamente como pez en el agua, como quien dice. Así que, oye, yo soy de las que empezó a nadar un poco tardía, así que mira, ahora viendo esto me da un poquito de envidia. Pero mira, ya sabes que para cuando tengamos niños, lo primero que tenemos que hacer es apuntarles a clases de natación, y quién sabe si el día de mañana no nos salen socorristas o medallistas olímpicos. Empezaste tardía, decías, y en esa piscina. Empecé tardía y en esa piscina, que la y si odiabas. mi madre me está viendo en casa ahora mismo, lo recordará cómo me llevaba todas las mañanas y se quedaba esperándome en la biblioteca de al lado. Y lo mal que lo pasaba. Y lo mal que lo pasaba. Bueno, Todo hay que hemos de decirlo. decir que también lo pasasteis mal grabando este reportaje, Sí. porque Álvaro Santero, que estuvo contigo, se le empañaba la Todo el cámara. rato. ¿no? Imposible no hacerlo del tirón prácticamente. Si ves, hemos tenido que meter algunas imágenes porque se nos empañaba constantemente, y es que claro, si no ofrecíamos a los telespectadores una imagen gris. Sí, sí, como sí, quien sí, dice. así como nebulosa. Sí. Bueno, de ver cómo los bebés pierden el miedo al agua en la piscina y con los papás y bueno, con toda esa alegría que hemos visto, vamos a otro asunto que es bien distinto. Y más serio, mucho más serio, porque hay muchas familias que lo están pasando muy mal. Por eso, desde hace ya mucho tiempo, Cáritas tiene en marcha un economato, y allí has estado tú también, ¿no? Sí, porque es que, Ana, ahora vienen meses muy difíciles, Sí. porque son los meses de las Navidades, son los meses de más frío, y sobre todo porque llevamos arrastrando una crisis económica por todo el tema de la pandemia, pero es que ahora se nos está sumando otra, que es cómo están subiendo los costes por todo el tema del desabastecimiento que estamos Y, sufriendo. claro, bueno, sí, Entonces son cada vez más familias las que se están viendo en estas situaciones, y por ello desde Cáritas están ampliando sus esfuerzos. Bueno, vamos a ver un poco el trabajo que ha estado realizando Elena en el economato de Cáritas, que desde aquí hemos de decir que hace un trabajo impecable. Tenemos que agradecérselo muchísimo. Vamos a verlo, Elena, ¿vale? Venga, vamos a ello. En este economato son concretamente 8 las personas voluntarias, pero son mucho más a nivel general y todo Cáritas Diocesana Abulense. Es el caso de Joana. Joana, muy Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuántos años llevas tú siendo voluntaria aquí en el economato? Yo aquí empecé el año pasado en septiembre con el tema de la pandemia, porque bueno, ya algunos voluntarios anteriormente eran más mayores y por precaución, pues... Hubo que se ha hacer ese retirado. relevo. Sí. En tu caso eres también la responsable del área de almacén, pero ¿cómo os organizáis para toda la comida que recibís, poder ordenarla y distribuirla? ¿Cómo lo hacéis? Aquí, Cáritas recibe donaciones tanto económicas como en productos no perecederos, especialmente productos de limpieza, productos de alimentos, productos de bebés, de niños. Esta, por ejemplo, es una donación que os ha llegado esta misma tarde. Sí. Y una vez que la recibís, ¿qué hacéis con ella? Pues tenemos esta hoja y los productos se van llevando dentro del almacén. Luego cogemos cada producto. Mira, por ejemplo, tenemos aquí aceite de girasol. Miramos la fecha, que esté bien,
y se coloca en el mes que corresponde para darle salida. Es decir, que dentro de ese almacén está todo colocado por fecha de caducidad. Sí, para tener un mejor control y así no desperdiciar ningún tipo de alimento. ¿Y solo recibís alimentos perecederos, no perecederos? Alguna que otra vez recibimos no perecederos, pero normalmente los perecederos, no perecederos. No perecederos. Pero la forma que tienen en este economato para funcionar es que a cada uno de ellos se les asigna una cita para, Lourdes, muy buenas tardes, que no se aglomere la gente, ¿verdad? Sí. Las trabajadoras sociales en Cáritas son las que atienden a las familias y entonces les dan las citas y nosotros luego los recibimos aquí. Claro, porque vendrían por aquí, se situarían en este banco, porque no pueden entrar todos los miembros de la familia. No, antes de la pandemia sí entraban, cada uno cogía lo que necesitaba, pero a raíz de la pandemia solamente una persona de la familia, salvo que venga algún niño, si viene con niños sí, entonces se quedan detrás del banco y normalmente traen una lista de la compra y les vamos dando lo que necesitan. Lourdes, ¿nos podríais decir más o menos en cuanto a datos, a cuántas familias o hogares estáis ofreciendo esta ayuda? Pues en lo que va de año, bueno, hasta septiembre hemos atendido a 270 hogares, de los cuales 174 con menores y en total 680 beneficiarios más o menos. Sin duda hacéis una labor estupenda de solidaridad para todas las personas, pero ¿cómo estáis notando todo lo que ocurrió con la pandemia? ¿Ha sido más pico, ha sido más bajada? ¿Cómo estáis en este momento? ¿Son más familias que hace unos años, menos? Pues a raíz de la pandemia, lógicamente, pues también por los ERTE y todo, se ha recibido muchas familias. Ahora está un poco estable, pero seguramente con todo lo de la energía, la subida de precios, pues lo notaremos ahora más. Es decir, que sí que se espera ese repunte por el tema de todo lo que estamos sufriendo, de ese incremento de precio por la energía. Sí, sí, nos irá llegando. Fíjate esta labor que hacen estas dos voluntarias, 2 de 8 personas que hay aquí. Este economato abre tanto los miércoles por la mañana como los jueves por la tarde, por eso nosotros hemos venido hoy a verles, así que fíjate ese gran gesto de solidaridad. Y nosotros desde aquí, oye, pues alguna persona quiere sumarse a ser voluntaria, pues que venga y seguro que mucha gente lo agradecerá. Una labor encomiable la que realizan los voluntarios, porque son voluntarios del economato, ¿verdad? Y no solamente si quieren ser voluntarios, si también quieren hacer donaciones, pues que sepan que ahí están, sobre todo ahora que es el peor momento, la peor época, difícil. Pues que cualquier ayuda es poca. Como el economato de Cáritas, que está en marcha desde hace ya muchos años y ahí ha estado Elena para ver un poco cómo trabajan con las familias que lo necesitan, que no tienen recursos para lo básico, que es la alimentación. Bueno, y ahora cambiamos otra vez de registro. Y nos vamos a la provincia. Nos vamos a montar a caballo. ¡Hombre! Que a ti ya y a mí sabes, nos encanta. Ya sabes que siempre intentamos llevar temas locales, pero también nos encanta salir a la provincia. Y oye, siempre estamos utilizando el coche para todo, sí. Pero hay que disfrutar de nuestro paisaje, sobre todo, oye, si lo podemos hacer en buena compañía y si no tenemos a quien tener al lado, pues un caballo. ¿Un caballo? Un caballo. Pues ya está, si es que además tú y yo hemos nacido para sí, estar ¿verdad? sobre Vamos a ser un caballo. unas buenas amazonas, yo creo. ¿Dónde te fuiste? Pues nos fuimos a Gredos, vale. Porque hay rutas turísticas para niños, para mayores, para más mayores todavía, que incluso duran días o pueden ser incluso paseos de una tarde. Ajá, así que allí que nos fuimos para conocer el centro y que nos explicasen un poco su manera de funcionar. Bueno, antes de ver este reportaje que nos ha preparado Elena sobre rutas de senderismo a caballo, rutas turísticas, te vamos a despedir. Sabemos que te marchas pitando, no sé a dónde, pero ya nos lo contarás. Te lo contaré aquí, en vale. este sillón, próximamente. Bueno, pues te despido ya, Elena. Muchas gracias por estar aquí un miércoles más. A ti, y nos Ana. encontramos al que viene para hablar de más cosas, ¿vale? Y para que me digas lo que te ha parecido este reportaje, que bueno. seguro que te ríes un montón. Gracias, Elena. A ti, Ana. Vamos a quedarnos con esas rutas que Elena practicó y además lo hizo muy bien a caballo. Pues mira, nos pillas con Curioso dando un paseo, pero nos tienes que contar, Rodrigo, cómo has conseguido montarte ahí, sobre todo cómo se tiene que montar un caballo. Bueno, pues sobre todo con decisión y, como he comentado antes, explicando un poquito tanto a los nobles como a los expertos el tipo de caballo que es y para lo que están, ¿no?
Es un caballo, en este caso hispano-árabe, bueno, que el árabe siempre se utiliza para mejorar la raza. Tenemos otros más españolotes, ¿no?, que son más, bueno, no más mansos como se suele decir, pero sí con otro tipo de resistencia. Y normalmente damos una pequeña clase de instrucción en la pista. Tenemos, bueno, un centro hípico homologado de 2 estribos, que es de los poquitos que hay en la provincia de Ávila, y bueno, nos permite pues, hacer diversos tipos de actividades y sobre todo aportando calidad. Háblanos de tu colocación, pasa si Sí. quieres y vete dándonos de la colocación que llevas. Bueno, la colocación del caballo es un poco aplicar el sentido común. Nosotros utilizamos una montura inglesa, en general el modelo Júpiter de Zaldi, que da buen resultado, sobre todo también porque es poco pesada a la hora de, bueno, pues de cinchar, de a lo mejor cuando estamos y bajamos hacia Arco de Ávila o hacia Piedrahíta y tenemos que quitar 15 monturas y volverla a poner, y sobre todo porque tenemos más contacto con el caballo. La cabezada, bueno, pues es una cabezada también propiamente inglesa, montamos a dos manos, la montura tiene los faldones, que es donde hayamos apoyado la rodilla, ¿no?, un poquito más arriba, las acciones de los estribos, la cincha, que siempre que tenemos que mirar que esté bien ajustada pero sin forzar al caballo, y los 2 borrenes, ¿no?, que es el delantero y el trasero. Como curiosidad, todos nuestros caballos tienen su propia montura y su propia cabezada, es decir, que la calidad que aportamos va desde el avituallamiento de las comidas y alojamientos cuando hacemos ruta larga hacia el mismo del caballo, que al final es el protagonista. Entonces, como veis, pues bueno, todo tiene el nombre de su amo, en este caso es Curioso, y la montura pues igual. Y ahora ya preguntarte si me puedo subir o si voy Por a poder supuesto, subirme. claro que sí. Vamos a ello, ¿vale? Vamos a intentarlo. Bueno, tenemos que decir que como yo no soy tan alta, a mí me van a poner un apoyo, por así decirlo, Sí. para conseguir subirme al caballo y bueno, sobre todo, importantísimo, El casco, siempre, tanto para niños como para adultos, al igual que bueno, los ciclistas utilizan su casco, ¿no?, para hacer su deporte, nosotros también. Nos protege y nos ayuda, y bueno, eso es cierto que en verano da un poquito de calor, pero bueno, siempre hay nuevas tecnologías, y aparte nosotros solemos meternos por zona más abrupta, entonces con el pinar y demás es muchísimo mejor llevar casco, ¿no?, así como para animar un poco a todos. Enséñame, a ver. Vale, vamos a colocar el montador y el caballo un poco en una posición que te venga bien, ¿vale? Vale. Yo te voy a ayudar, así que no te preocupes. Te lo agradezco porque va a ser la primera vez que me monte en un caballo. Bueno, pues a ver si repites. Normalmente, siempre que la gente lo prueba, a no ser que tenga muchos nervios o no les guste la naturaleza, suelen repetir. Mira, yo soy más de perros, me vienen a ver más los perros. Capricho Edu, lo voy a siempre. intentar para el programa, que conste. Vale, en este caso me hemos puesto subo, un montador, ¿no? Vale. después de que hemos puesto el casco, hemos visto la cincha, la ¿Sí? longitud de los estribos, que la medimos con el brazo, y lo siguiente pues es subirnos. Entonces, Vale. bueno, la colocación de la rienda, cogemos con la mano, eso es, ¿Con izquierda, esta? podemos agarrarnos o al crin o al borrén delantero de la montura. Vale. El siguiente paso es colocar tu pie, ¿no? Entonces Vale. lo metemos en el estribo. ¿Sí? Habla siempre al caballo, siempre con una Hola, actitud Curioso. positiva, ¿vale? Hola, ¿qué Y tal? que vamos a pasárnoslo bien. Exactamente. Y nos a... impulsamos hacia el otro lado del caballo. Vale. Entonces, no sé si necesitas ayuda que te Pues yo creo impulse que un sí, poquito. a lo mejor sí, Vale, porque pues como no lo he hecho nunca, a lo no mejor te te pido que me preocupes. impulse. Venga, 1, 2 y 3. Fenomenal. Muy bien. Venga. Muy bien, Oye, la Curioso. primera, lo hemos conseguido y creo que como premio me merezco ahora dar un paseo, así que me voy a ir aquí con mi nuevo amigo montando a Curioso, dando un paseíto. ¿Te parece, Nos Rodrigo? vamos, por Pues ala, supuesto. Venga, a disfrutar. hasta luego, chicos. Vámonos. ¿Ahora dónde vamos? ¿Para allá abajo? Es magnífica, Elena. No hay nada que se le ponga por delante. La primera vez que montaba a caballo, pero lo hizo con mucha elegancia y ahí le hemos tenido. Ya se marchó, ya le hemos dicho a todos ustedes, porque ya está en otra peripecia que nos vendrá a contar la semana que viene. Nosotros ya nos despedimos también de 8 Magazine Ávila. Son las 6:03 ya casi, y lo vamos a hacer con música como es habitual, en este caso con la música de María Fernández. Ella ya ha venido por aquí algunas veces, hace unas covers, unas canciones muy bonitas, son versiones, en este caso de Adele, una canción que se llama Easy on Me. Es una canción preciosa y una versión preciosa de María Fernández con la que despedimos nuestro 8 Magazine Ávila de hoy. Nos encontramos la semana que viene, el próximo martes, a eso de las 4:30. Hasta entonces, cuídense mucho, por favor, y sean todos los felices que puedan. Les dejamos con María.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy on me, baby. I was still a child, I didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. There ain't no room for things to change when we are both so deeply stuck in our ways. You can't deny how hard I've tried. I changed who I was to put you both first, but now I give up. Go easy on me, baby. I was still a child, I didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. I had good intentions and the highest hopes, but I know right now it probably doesn't even show. Go easy on me, baby. I was still a child, I didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me.